¿Ha sido o fue Palestina un país? Si lo fue, ¿cuándo se fundó como país y de quién se independizó? ¿Qué reliquias históricas desenterradas y descubiertas respaldan el pasado histórico de Palestina en la tierra ancestral de Israel? Cítame las fuentes y referencias para tu respuesta a estas preguntas. Gracias. Respuesta. Tu pregunta abarca aspectos históricos, políticos, arqueológicos, complejos. Vamos a abordarlos punto a punto basándonos en fuentes académicas y verificadas. ¿Ha sido o fue Palestina un país? Respuesta breve. Palestina no ha sido un país soberano, moderno, con fronteras reconocidas internacionalmente como lo son, por ejemplo, Francia o Egipto. Sin embargo, el término Palestina tiene una larga historia geográfica y política. Ha sido una región habitada por diversos pueblos bajo distintos imperios. Contexto histórico. Nombre Palestina proviene del término latino Palaestina, impuesto, este nombre fue impuesto por los romanos tras sofocar la rebelión judía de los judíos que vivían en ese entonces, en el año 135 después de la era común. Para borrar el vínculo de los judíos con Judá, lo renombraron Siria Palestina. Esta fuente lo pueden corroborar en Bowersock, G.W. Roman, Arabia, Harvard University Press, 1983. Imperios que gobernaron la región. Esa región fue gobernada por egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes musulmanes, cruzados, otomanos y británicos, que fueron los últimos. Mandato británico de Palestina, 1920 a 1948. Fue una entidad geopolítica administrada por el Reino Unido con autorización de la Liga de las Naciones. Esto se puede encontrar, ¿verdad? Es la referencia. La fuente Liga de Naciones de Mandate for Palestine, ¿verdad? En 1922. Estado de Palestina, declarado simbólicamente por la OLP, ese es otro, ¿verdad? En 1988. Reconocido por más de 130 países, pero sin soberanía plena ni fronteras consolidadas. No es miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas ni Estado observador desde el 2012. Esto por fuentes de la UN General Assembly Resolution 6719 del 2012, o sea, de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se fundó Palestina como país y de quién se independizó? La respuesta directa: no existe un punto específico en el que Palestina se haya fundado como un país soberano independiente. Sin embargo, en 1988, la Organización para la Liberación de Palestina, en 1988, liderada por Yasser Arafat, proclamó la independencia del Estado de Palestina, entre comillas, en Argel, sin control efectivo del territorio. Fuente de declaración de independencia se encuentra en Palestinian National Council de 1988. Esa declaración no implicó independencia de un Estado anterior, ¿no? O sea, que no dependía de ningún Estado anterior, sino fue una reclamación política, no histórica, política, sobre los territorios ocupados por Israel tras 1967, dice, de Cisjordania, Gaza, Jerusalén y el estado del este de Jerusalén, ¿no? Dice, ocupadas por Israel. Antes de 1948 no existía una Palestina independiente. Era parte del Imperio Otomano de los árabes, ¿no? Y después del mandato británico, que fue cuando lo arrebataron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué reliquias históricas? Una pregunta muy importante. ¿Qué reliquias históricas desenterradas respaldan el pasado histórico de la originalidad del derecho de Palestina a las tierras de Israel, a las tierras ancestrales de Israel? Este punto es complejo porque el registro arqueológico de la región es compartido entre muchos pueblos: cananeos, israelitas, filisteos, romanos, bizantinos, musulmanes, cruzados, etc. Arqueología en apoyo de la historia de Palestina, no como país, sino como presencia cultural árabe musulmana. Restos omeyas y abasíes, siglo 7-10. Hallazgos en Jerusalén, Ramallah, Nablus y Gaza como inscripciones árabes y mezquitas antiguas. Fuente Al-Nihideon de Byzantine Islamic Transition in Palestine, Oxford University Press, 2014. Ciudad antigua de Sebastián, Nablus, restos grecorromanos y bizantinos reutilizados durante el periodo islámico temprano. Fuente Palestinian Department of Antiquities. El Mughraza Gaza, yacimientos arqueológicos donde se hallaron mosaicos bizantinos reutilizados por comunidades árabes posteriores. Fuente Magen Yitzhak de Monasterio de Gaza,
Israel Antiquities Authority 2003. Arqueología relacionada con los filisteos, de donde algunos sostienen viene el nombre de Palestina, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. En Askelón, Gaza, Ecrón y otras ciudades filisteas se han encontrado restos de estas civilizaciones no semitas, llegada del Egeo alrededor del 1200 antes de la era común. Fuentes Trudeau Dotan y Seymour Guitan, Ancient Philistine, The Material Culture of the Philistines, Eisenbrauns, 1993. Nota, los filisteos no son antecesores directos de los árabes palestinos actuales. Repito, los filisteos no son antecesores, o sea que los árabes palestinos actuales no son descendientes de los filisteos. Pero el nombre Palestina se deriva del término latino Palestina, que a su vez proviene de Filistía. Ahora, otra pregunta. ¿Respalda la arqueología un reclamo palestino a la tierra como país independiente anterior a Israel? No, de forma concluyente, no. La arqueología respalda la larga continuidad de los asentamientos árabes y musulmanes en la región desde el siglo VII en adelante. Siglo VII, o sea, bueno, sí, así es, séptimo en adelante, estamos hablando de 700 años después de la era común en adelante. Estamos hablando de la era común después con Jesucristo, estamos hablando 7 años después. Pero no evidencia la existencia de un Estado palestino soberano anterior al siglo XX. ¿Ya? Anterior al siglo XX, estamos hablando de 1900 y pico, anterior a 1900 y pico no existía nada de Palestina. Del mismo modo, si hay abundante evidencia arqueológica de los antiguos reinos de Israel y Judá. Repito, sin embargo, si hay abundante evidencia arqueológica de los antiguos reinos de Israel y Judá, lo que respalda la conexión histórica del pueblo judío con la tierra. Fuente está en Bazar Amijail, Archaeology of the Land of Bible, 10.000 a 586 BCE, Universidad de Yale, University Press, 1990, y está el Film State Israel and Neil Asher Silverman, The Bible on Earth, Free Press 2001. Resumen final. Palestina ha sido históricamente una región, no un estado soberano en el sentido moderno hasta la declaración de 1988 por la OLP. O sea, que no existía, y si lo declararon fue como una declaración de parte de la OLP sin soberanía efectiva. El término fue adoptado y adaptado por los romanos y luego persistió como denominación geográfica. La arqueología muestra continuidad poblacional árabe. Pero no confirma un Estado palestino preexistente, o sea que existiera, ¿verdad? Preexistente a Israel, o que existiera junto a Israel, o que existiera antes de Israel, o que existiera después de Israel. El pueblo judío sí tiene respaldo arqueológico abundante en la región, o sea que quiere decir que tiene sus raíces ahí. Desde tiempos del primer templo hasta el segundo templo y más allá. ¿Deseas que te prepare una cronología visual de un resumen? Entonces, viene la pregunta. Sobre los territorios ocupados por Israel en 1967. Pero si tú mismo mencionaste antes nombre Palestina impuesto por los romanos tras sofocar la religión judía en el año 135 después de la era común, para borrar el vínculo judío con Judá, lo renombraron Siria-Palestina, Judea del reino Judea, Israel del reino Israel al norte de Judea. Ambos fueron judíos, fueron un solo reino, todos judíos. ¿Qué extensiones de este entonces Israel y Judá comprendían el terreno y ciudades de actual territorio en esa región? Excelente observación. Vamos por partes para aclarar la historia geopolítica antigua de Judea e Israel, su relación con el pueblo judío y cómo esos territorios se comparan con el mapa actual de la región Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania y partes de la Siria y Líbano. ¿Existieron dos reinos llamados Israel y Judea? Sí. Después del reinado de Salomón, el hijo del rey David, el antiguo reino unido de Israel se dividió aproximadamente eso ocurrió hace 930 años, aproximadamente 930 años antes de la era común. En dos entidades se dividió: el reino del norte, Israel, capital que era Samaria, y el reino del sur, Judá o Judea, ¿verdad? Se le conocía así, y su capital era Jerusalén. Ambos reinos estaban compuestos por hebreos e israelitas. Y esto estamos hablando, ¿verdad?, que después del reino Salomón, el hijo del rey David, el antiguo reino unido de Israel, se dividió aproximadamente, o sea que estamos hablando desde 930 años antes de la era común, ¿verdad?, que era de Cristo, ¿verdad? Sería identificado como el pueblo judío, particularmente el reino de Judá, de donde viene el término judío.
Es para esto está la fuente Finkelstein, Israel y Silverman Neil de The Bible Unearthed, Free Press 2001. Pregunta 2. ¿Fueron ambos reinos completamente judíos? Y respuesta, ambos eran israelitas y hebreos. Las 10 tribus del norte formaban el reino de Israel. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, formaban el reino de Judá. El reino del sur mantuvo Jerusalén y el templo. Por lo tanto, se convirtió en el centro religioso y cultural del judaísmo. El reino de Israel fue destruido por Asiria. ¿Desde cuándo viene? Fue destruido el reino de Israel por Asiria 722 años antes de la era común, o sea, de Cristo, ¿no? Y gran parte de su población fue exiliada y asimilada. Estamos hablando que ya Israel existía en ese territorio desde 722 años de la era común. El reino de Judá fue conquistado por Babilonia tiempo después, en el año 586 antes de la era común, ¿verdad? Con el exilio de muchos a Babilonia. Pregunta 3. ¿Qué territorios actuales comprendían esos reinos? La respuesta es, aquí tienes una aproximación comparativa de la geografía antigua con el mapa moderno. Reino antiguo era, por ejemplo, reino de Israel del norte, territorios actuales aproximados, parte norte y central del actual Israel, parte de la Cisjordania, zonas de Galilea y parte del sur del actual Líbano y Siria. El reino de Judá, ¿qué comprendía? Comprendía Jerusalén, o sea que no había ningún tal Palestina ahí, puro cuento. Hebrón, Belén, la zona sur de Cisjordania, que es lo que dice que es parte de Palestina, parte del desleo de Judea y áreas actuales del sur de Israel, de Negev. Fuente cartográfica está el Faust Abraham, Israel, Genesis, Settlement, Interaction, Expansion and Resistance, Equinox 2006. Está también de referencia el Atlas of the Bible World, Carta de Jerusalén 2002. Ciudades importantes de cada reino. Reino de Israel del norte tenía como ciudad importante Samaria, que era la capital, tenía la ciudad de Betel, Siquem, Nablus, hoy se conoce como Nablus, Jezreel, Tiro, hoy que se conoce como Líbano, esa era parte del reino de Israel. Reino de Judá del sur, Jerusalén, la capital, o sea que no hay tal de que era Palestina. Hebrón, Belén y Beerseba. ¿Por qué es relevante esto hoy? La conexión histórica del pueblo judío con la tierra no solo es religiosa, sino también arqueológica y política. Los reinos mencionados eran israelitas judíos. Otro punto, tras la conquista y exilio, muchos regresaron. Época persa, luego griega y romana. Roma renombró Judea como Palestina. Solo Judea, no de la parte del norte de Israel. Judea, ¿verdad? Acordémonos que se dividió en 2 tantos. Israel del norte que le decían, ¿verdad? Y Judea. Entonces, pero solo Judea fue la que renombraron Roma-Palestina. Para borrar ese vínculo judío, o sea, ya es confrontación debían contra los judíos tras las rebeliones que les hacían, porque el colmo que no se rebelaba se estaba ocupando tierra ajena. Para esto está la fuente Bobersox GW Roman Arabia Harvard 1983. ¿Qué ocurrió con esos territorios tras Roma? Otra pregunta. ¿Qué ocurrió con esos territorios tras Roma? Roma gobernó como provincia Siria-Palestina, ¿no? Que eso es lo que era Judea, pues, que eso es lo que le cambiaron el nombre. Posteriormente pasó a manos bizantinas, luego a manos musulmanas, cada vez que llegaba conquistaba algo. Luego las cruzadas, las famosas cruzadas, que había pleitos, que llegaban a pelear contra los árabes, porque los árabes estaban con los musulmanes ocupaban la ciudad ahí, quienes estaban musulmanes ahí los había metido, había sido precisamente, se me olvida el nombre, el profeta de ellos, Mohammed, que habían puesto ahí que la tal cúpula de mezquita que habían puesto ahí, ¿verdad? Que lo inventaron, por cierto, para ponerla ahí porque no era ni punto de referencia para ellos. Posteriormente pasó a manos de los otomanos y luego bajo el mandato británico, que fue el último, que fue cuando se le dio, ¿verdad?, el pedazo de tierra, se le regresó un pedazo, no completo, a Israel. La tierra siguió siendo disputada entre judíos, ¿verdad?, que mantenían su vínculo ancestral, y los pueblos árabes que se establecieron durante los siglos posteriores. Conclusión: Israel y Judá fueron reinos judíos antiguos que ocuparon zonas equivalentes al moderno Israel, Cisjordania y zonas de países vecinos. La división norte-sur es clave para entender la historia de la región y el vínculo profundo del pueblo judío con su tierra. La terminología palestina impuesta por los romanos no implicaba una identidad nacional palestina, sino un término geográfico.